Hola a todos, ¿qué tal? Pues estamos en esta nueva temporada de entrevistas con expertos relativos a la salud de la tiroides. Y hoy tengo una muy buena invitada. Yo tuve el gusto de conocerla hace un año en una plática que dio en AMECAT, que es la Asociación Mexicana del Cáncer de Tiroides. Y esto es algo muy importante porque Paola Vallejo colabora junto con otros especialistas en medicina nuclear específicamente. Ella es residente de tercer año de Medicina Nuclear y Biología Molecular y trabaja en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y está a punto de empezar una alta especialidad en oncología nuclear. ¿Y cómo estás, Paola? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, pues nos da mucho gusto que podamos ahondar sobre este tema porque es de gran importancia saber que es el segundo cáncer más común en mujeres en México, después del cáncer de mama. Y el tercero está el cáncer cervicouterino. En hombres, en México, ocupa el 7º lugar. Y es importante de que hablemos sobre este tema, porque a nivel Latinoamérica está creciendo en ritmo del 29% anual, y es importante saber qué alternativas tenemos, como pacientes, y que sepamos específicamente de esta opción. Más adelante seguiremos hablando con Paola. Si ustedes tienen algunas preguntas que surjan a partir de esto, eventualmente nos va a contestar. La idea es empezar a difundir esta información que se me hace muy importante. Y pues vamos a empezar, Paola. Quiero que me platiques un poco sobre ¿por qué crees que la medicina nuclear es una muy buena opción? ¿Para qué tipo de pacientes? Ok, bueno, medicina nuclear es una especialidad que se encarga de la aplicación de radioisótopos o de radionúclidos, que digamos que son como medicamentos con radiación. Estos tienen la intención de verificar procesos fisiológicos. Dentro de ellos están particularmente los de tiroides. Y bueno, la evaluación de la glándula tiroidea se puede hacer con múltiples fármacos que tenemos o radiofármacos. Sin embargo, dirigidos al cáncer de tiroides, entramos dentro del abordaje en la evaluación de la función de los nódulos tiroideos, que es lo importante. Una vez que se diagnostica o que encontramos un nódulo en un ultrasonido, se tiene que evaluar qué tan funcional es. Esto es importante porque no todos los nódulos se comportan de la misma manera. Hay nódulos hipocaptantes o hipofuncionantes, que significa que no tienen la función de la glándula tiroidea que los rodea, y eso significa que al perder la capacidad de tener la función normal, tienen mayor riesgo de malignizar comparativamente con los nódulos que están funcionando de más. Entonces, esto implica que el pronóstico de los pacientes cambie simplemente con saber cuál es su función al momento del estudio. Muchas gracias. Una de las cosas que me comentó Paola, que creo que es muy importante, es la gran cantidad de nódulos que se pueden encontrar en la población de México. Cuéntanos un poco sobre esta cifra. Bueno, se sabe aproximadamente que el 50% de la población a nivel nacional y mundial, como queramos verlo, tiene un nódulo tiroideo. Entonces, la evaluación de estos nódulos a lo largo del tiempo es sumamente importante porque es como un volado, una moneda al aire. Que malignice o que no malignice, eso depende mucho de las características iniciales que tenga el ultrasonido. Y no demeritar un nódulo pequeño cuando tenemos que prestarle la atención suficiente, dado las cifras que acabas de mencionar, de la incidencia, del número que ocupa en las escalas de los cánceres más frecuentes a nivel nacional. Entonces, dado esto, y dado la alta incidencia de los nódulos a nivel mundial, debemos tocar varios puntos importantes acerca de esto. Muchas gracias. ¿Y qué pasa si una persona nota algo en el cuello? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Con quién tiene que ir? ¿Cómo se toma la decisión de esta terapia radioactiva? Ok, bueno, cuando nosotros encontramos un nódulo, usualmente, una lesión o una bolita que sintamos en el cuello, se tiene que hacer un ultrasonido. Ese es el primer estudio de elección, ¿no? Ultrasonido.
El ultrasonido nos va a decir diversas características de los nódulos. Si es alto, si es ancho, cómo es el contenido del nódulo, y esas características ya están bien estudiadas y hay características que dictan malignidad o te hacen sospechar de esto. Una vez que ya categorizamos ese nódulo en ciertas clasificaciones, si el nódulo tiene alto porcentaje de malignidad, se recomienda biopsiarlo, que es lo principal. Una biopsia por aguja fina, solamente es una punción guiada por ultrasonido, de manera que la toma de la muestra sea dirigida y no piquemos algo que no nos va a dar información, y con ello verificar qué resultado histopatológico fue. En el caso, por ejemplo, de que aparte del nódulo el perfil tiroideo esté alterado, se recomienda utilizar la gammagrafía. Y ya con esto poder valorar el funcionamiento de ese nódulo. Sin embargo, lo más importante, y si seguimos las indicaciones como deben de ser, primero sería el ultrasonido y posteriormente siempre la biopsia. Una vez determinando eso, podemos decir si es un nódulo benigno o maligno. Si es maligno, la indicación es quitarlo, ¿ok? Y eso usualmente se hace por medio de un tratamiento quirúrgico donde resecan toda la glándula tiroides, y si no es maligno, se deja en vigilancia y se están tomando ultrasonidos periódicamente, 6 meses anualmente, y con ello pues darle seguimiento, nunca olvidar un nódulo, nunca dejarlo a la deriva. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, en el caso de que sea, por ejemplo, un cáncer, hay varios tipos de cáncer, no todos son iguales. Hay dos grandes grupos, que son los diferenciados y los no diferenciados. Dentro de los diferenciados, y es lo que más nos atañe en esta charla, entran dos principales, que es el papilar y el folicular. Estos tienen, al decir que son diferenciados, quiere decir que tienen la capacidad, como una célula tiroidea normal, de introducir el yodo dentro de ella y producir hormonas tiroideas. Entonces, un cáncer diferenciado sigue teniendo esos receptores peculiares que permiten la entrada de yodo. Cosa diferente a los no diferenciados, que no tienen esa capacidad, y dentro de esta categoría entran los medulares o anaplásicos, que esos son completamente diferentes por su comportamiento biológico, y con ello pues diferentes terapias son requeridas y son más agresivos. Entonces, al decir que tenemos un cáncer diferenciado de tiroides, digamos que tenemos de los cáncer o es la categoría de mejor pronóstico. Perfecto. Posteriormente a esto, ya que sabemos que es un cáncer diferenciado de tiroides, entonces se procede a ir con el cirujano de cabeza y cuello. El cirujano y junto con los endocrinólogos se encargan de coordinar todo el procedimiento quirúrgico, la evaluación posterior, porque recordemos que la glándula tiroides se encarga de producir hormonas tiroideas. Esas hormonas tiroideas son fundamentales para el metabolismo y desarrollo de los humanos durante la etapa embriológica y durante toda nuestra vida. O sea, el hecho de que nosotros nos sintamos con energía, podamos hacer muchas actividades, N cantidad de situaciones y regulaciones en el cuerpo, es gracias a esto, a las hormonas tiroideas. Y si estamos diciendo que vamos a quitar toda esa glándula, independientemente del nódulo, que es lo más indicado, entonces estamos diciendo que estamos dejando al cuerpo sin hormonas tiroideas. Así es. Esto se tiene que, sustituir de forma externa por medio de medicamentos. Esto se llama, el medicamento es la levotiroxina, y entonces, junto con el endocrinólogo y el cirujano de cabeza y cuello, llevan a la par todo este proceso, en donde después de la cirugía el paciente queda completamente a cargo del endocrinólogo, sobre todo en el tratamiento sustitutivo. Y entonces ahí viene otro punto importante, que es un pilar sumamente importante en la terapia. El primer pilar, como dijimos, la cirugía, y el segundo es la terapia con radioyodo. Algo importante es que los pacientes que van a hacer o que son candidatos para terapia con radioyodo tienen que tener dos puntos importantes. La primera es que sea un cáncer diferenciado de tiroides, porque estamos asegurando que va a responder a la terapia. Y el segundo es que sea una tiroidectomía total. De nada nos funciona que en ocasiones quitan solamente una parte, o el nódulo, o el óvulo.
No, tiene que ser completa porque si no, todo el yodo que vamos a otorgar se va a ir al tejido sano o al tejido residual que quedó, la mitad del óvulo o gran parte de la tiroides, y no tendría mucho sentido. Entonces, ese sería el protocolo. Primero, ultrasonido, biopsia, si es necesario una gammagrafía tiroidea, no siempre es necesario, y la indicación de la cirugía. Posteriormente ya la terapia con radioyodo. Sí, porque ha habido varios casos que yo he escuchado que precisamente pues hay un nódulo pequeño, quitan quizá la mitad de la glándula y entonces pues siempre está esta parte de hay que ser lo menos agresivo posible, ¿no? Pero evidentemente depende del tipo de cáncer que se haya detectado. ¿Y qué efecto, cómo trabaja el yodo en el cuerpo, sobre todo en la terapia nuclear? ¿Qué efecto tiene? Ok, el yodo que nosotros aplicamos, o el yodo radioactivo o yodo 131, como también lo pueden encontrar o leer, es igual o tiene la misma conformación, es el mismo isótopo que el yodo que consumimos en la dieta. El yodo de forma natural lo obtenemos por medio de los alimentos. Entonces, diciendo esto, el yodo radioactivo tiene la característica de tener radiación. Y emite dos tipos de radiaciones, una radiación gamma y otra radiación beta. Esto es muy importante mencionarlo porque es muy común que este tipo de isótopo se utilice para valorar la imagen. Por ejemplo, no sé, se da una dosis pequeña de yodo 131 y podemos obtener una imagen de la glándula tiroidea. Pero a dosis más altas, la radiación beta, el otro tipo de radiación, funge como, o propiamente es el encargado del efecto terapéutico. Entonces, digamos que la lógica es así. Una vez que nosotros tenemos un paciente ya operado, ya no tiene tiroides, tenemos que tener en cuenta que así sean los mejores cirujanos, los expertos, siempre quedan células microscópicas en el lecho quirúrgico. Estas células microscópicas pueden ser buenas o pueden ser malas, no lo aseguramos. Pero al no saberlo, nos vemos obligados a quitarlas. Y la forma de quitarlas es justamente el yodo 131. Como decíamos, el yodo se introduce por vía gastrointestinal, se absorbe y entonces se va a las células tiroideas remanentes. Estas células tiroideas, al ser diferenciadas, introducen el yodo y una vez adentro, por medio de la radiación beta, hacen que pues se destruyan. Y con eso disminuyamos el riesgo de que esas células, que no sabemos cuál era su comportamiento, si benigno o maligno, se conviertan a cáncer residual y bueno, migren hacia otro tipo de órganos. Esa es la lógica de la terapia con radioyodo. Entonces estamos diciendo que es una terapia sumamente dirigida, porque solamente las células tiroideas tienen la capacidad de introducirlo y que permanezca dentro, de manera que le da tiempo al yodo de hacerlas explotar, por así decirlo, o destruirlas. De acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias. Esto es algo que si ustedes evidentemente están en un problema donde se les ha detectado esto, es importante saber qué efectos secundarios tiene, qué cuidados tienen que tener. Y otra de las cosas que nos gusta hablar aquí en Sana tu Tiroides es precisamente las implicaciones psicológicas y emocionales de este tipo de terapias. Y sobre todo, si tienes algún amigo o tú mismo vas a estar pues enfrentándote a este tipo de tratamientos, porque al fin y al cabo hay pérdidas de distintas partes, ¿no? Entonces, creo que vamos a abordar primero, yo creo que la parte práctica de cuáles son los cuidados que tiene que tener una persona antes, ¿no? Durante y posterior al tratamiento. Y Paola también nos va a compartir infografías e información que vamos a difundir en la página de Sana tu Tiroides, porque es información muy pues práctica y la idea es de que ustedes sepan sobre este tema. Ok, entonces, regresando al punto, después de que nos operan o después de que nos quitaron la tiroides, tiene que pasar al menos un lapso de 6 a 12 semanas para que todo el proceso inflamatorio disminuya. Posterior a eso, entonces ya somos candidatos a terapia con radioyodo. Ya podemos empezar a planearlo con el endocrinólogo y el médico nuclear. En esas 6 a 12 semanas, pues la única indicación es que disminuya la inflamación. Y en ese tiempo
vamos a estar bajo tratamiento sustitutivo, la levotiroxina, usualmente. Entonces, recordemos que, como decíamos, el yodo entra por medio de receptores especiales a las células tiroideas. Si estos receptores están ocupados por la levotiroxina, el tratamiento con radioyodo no va a funcionar, porque están bloqueados, digamos que están utilizados por la levotiroxina propiamente y por el yodo que nosotros consumimos en la dieta. Entonces, es aquí el punto importante que quiero puntualizar. La terapia con radioyodo necesita una preparación muy importante y como muy estricta, porque de eso depende que una terapia sea exitosa o no. Sí. Entonces, son dos grandes cosas importantes. La primera es la suspensión de la levotiroxina de 3 a 4 semanas previas a la dosis. Por ejemplo, llegamos con el endocrinólogo o el médico nuclear, entonces ya pasaron mis 6 a 12 semanas y me van a decir que a partir del día que voy a la consulta, 3 a 4 semanas posteriores no voy a tomar la levotiroxina. Es una suspensión completa. Y durante ese mes, pues ya no voy a tomar la tableta por las mañanas, que usualmente se toma así. Ahora, otro punto importante es la suspensión de la dieta alta en yodo, al menos 2 semanas previas a la dosis. Entonces, estamos diciendo que vamos a suspender la levotiroxina un mes y la dieta baja en yodo 2 semanas previas a la fecha de aplicación de dosis. Dentro de los alimentos que tienen elevado contenido de yodo, pues evidentemente está la sal yodada, algas marinas, pescados, soya, lácteos, todos los alimentos que tengan conservadores, la yema de huevo, galletas, chocolate. Como vemos, es una lista sumamente grande y desde ahí empieza el punto importante a mencionar de los cambios psicológicos. El hecho de que te suspendan muchos alimentos, te cambien tu estilo de vida, desde ahí es un duelo, porque ya vas perdiendo actividades o hábitos que antes tenías, ¿no? Yo creo que incluso la pérdida empieza cuando pues te quitan el órgano, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante saber que Paola, por ejemplo, es una especialista importante en este proceso, pero ustedes como familia y ustedes como individuos es importante que generen un círculo de apoyo y psicológicamente se preparen para este estado de la vida, porque al fin y al cabo el objetivo de estos tratamientos es de que ustedes recuperen su salud. No todo es para siempre. Entonces, al final, ya hay desde los años 40, ¿no? Este tipo de terapia se está siendo utilizada. ¿Y qué es lo que seguiría? Aparte de tener evidentemente este equipo de pues tanto familiar como psicológico también, ya suspendes el consumo de yodo, se suspende la levotiroxina y entonces ya al menos 5 días antes de la dosis te van a pedir laboratorios de sangre. Esto es para verificar que la glándula esté apta para recibir el yodo. Eso es por medio de un valor que se llama TSH, que este es punto clave para el seguimiento. Una vez que ya tienes todos estos requerimientos bien, te ingresan aproximadamente un día antes de la aplicación del yodo. Es importante mencionar que las habitaciones donde se da la terapia con radioyodo están blindadas. Entonces son habitaciones solitas. No vas a tener compañeros, porque pues es importante mencionar que las medidas de seguridad radiológica es un punto sumamente importante a tomar en cuenta, porque estamos hablando de radiación. Finalmente, a pesar de que se utiliza para dosis o para fines terapéuticos, para fines buenos, por así decirlo, para tu salud, para quitar las células remanentes, siempre hay que tener cuidado con las personas que están alrededor, enfermería, médicos y posteriormente con la familia. Entonces, durante este tiempo que estamos preparando al cuerpo para darles la terapia con radioyodo, pues al menos un día de hospitalización, y el día de la aplicación, ese día se les da una plática, usualmente donde se les explica todos los cuidados que deben de tener durante y posterior a la terapia. Durante la terapia lo importante es mantenernos bien hidratados. El yodo se elimina por todas las secreciones.
lágrimas, saliva, orina, heces fecales, sudor. Entonces, todo el tiempo que estemos hospitalizados, que aproximadamente son 3 días, vamos a estar hidratándonos bien, tomando mucha agua. Y en algunos centros o algunas bibliografías mencionan que es bueno llevar cialobobos. Esto es como alimentos que hagan o que estimulen la producción de saliva. Porque usualmente el yodo también se concentra en las glándulas salivales, porque lo eliminamos por la saliva. Entonces, si se queda ahí retenido, puede causar una inflamación de las glándulas salivales y puede causar dolor. Entonces, de manera, digamos que como para ayudar a secretar toda la saliva, pues de limón o dulcecitos. Sin embargo, bueno, esto es como muy debatible porque hay centros donde no se utiliza y también es respetable, ¿no? O sea, finalmente el chiste es la hidratación, eso sí es un punto importante. Y la aplicación del yodo es la toma de un líquido que parece agua, no huele a nada, no sabe a nada, y el volumen será que como unos 4 mililitros por mucho, es muy poquitito. Entonces a los pacientes se les explica que se tomen el líquido que es el yodo y posteriormente al menos media hora no tomar ningún alimento. Esto es para que permitamos la absorción del yodo lo más con la mayor cantidad posible. Solamente se toma un traguito para limpiar la boca y que todo lo que se quedó en la lengua, en las encías, se pase y a nivel gastrointestinal se haga la absorción adecuada. Y al menos, igual media hora, no hablar. Esto es importante porque luego los médicos vamos y les damos las dosis y les decimos, señor, no hable por favor, porque emite radiación. Y tú estando ahí, pues tú finalmente eres una persona que está probablemente a 1 metro de distancia. Entonces, el hecho de que hable incrementa la radiación que te puede llegar a ti como médico. Entonces se les explica que no hable. Eso es importante tanto para la seguridad del paciente como para la del médico que lo está tratando. Y posteriormente a eso, digamos que ya pasó la media hora y el estilo de vida, por así decirlo, intrahospitalario va a ser normal. Esto es decir, va a tomar agua, van a poder tomar alimentos y pues nada, ¿no? Sin ninguna otra indicación. Posteriormente, cuando ya van pasando los días, los médicos van a tomar niveles de radiación. Esto es con un aparatito que usualmente suena y que lo acercan a 1 metro de distancia del paciente. Entonces, eso nos dice de manera indirecta qué tanta radiación está emitiendo el paciente. Y hasta que se cumplen los niveles, digamos, ya establecidos por ley para que pueda egresar al público en general, entonces puede egresar, o sea, podemos darlo de alta, mientras no. Entonces, el tiempo de hospitalización puede durar de 3 días hasta 5 días. Si el paciente no se hidrata, va a seguir teniendo el yodo adentro y no lo va a eliminar. Entonces, en la hidratación es el punto clave para poder egresar un poco más pronto. Pero usualmente son 3 días. Y posteriormente a esto, ya que el paciente tiene tiene ya la indicación de egresar, las indicaciones importantes para seguridad radiológica en casa es principalmente cuidar a los familiares, porque creo yo que si vamos a estar pues con ellos la mayor parte del tiempo, merece la pena cuidarlos. Entonces, dentro de las medidas de seguridad radiológica está la primera, mantenerse al menos 2 metros de distancia de las otras personas. ¿Pueden coexistir en una misma habitación? Sí, pero puede ser que estén alejados y platican, o sea, sí se puede. Evitar el contacto con mujeres embarazadas o niños, porque estos, particularmente, obviamente, el bebé de la mujer embarazada y los niños son personas en crecimiento. Ellos son más radiosensibles y son más propensos a cualquier cambio por radiación. Entonces, solamente evitar contacto con ellos. También evitar relaciones sexuales durante al menos... se me había olvidado. Algo importante a mencionar es que el yodo 131 tiene una vida media de 8 días. Entonces, las medidas de seguridad radiológica van a ser durante 8 días. De manera que aseguramos que ya después de 8 días el paciente ya puede ser una persona con niveles de radiación basales, como cualquier persona. Y esto mejora la convivencia con los demás. Durante esos 8 días, entonces, vamos a mantenernos alejados al menos 2 metros, evitamos relaciones sexuales
Y al menos durante 6 meses las mujeres no se pueden embarazar. Es una indicación que se les tiene que dar después de la terapia. Claro. Después, otra medida de seguridad es bajarle al menos 3 ocasiones a la taza del baño, evitar orinar en la regadera, porque pues coexistimos con familia, entonces usualmente compartimos baño, entonces evitar eso. Lavarse las manos antes de pues no sé, tocar o manipular algún alimento y posteriormente ir al baño. Algo importante es que durante la comida se tenga una vajilla exclusiva para el paciente. Esto no quiere decir que sea plástico ni desechable, porque pues contaminamos, ¿no? Pero lo ideal es que tengas tu vaso, tu plato, tus cubiertos, y esos los ocupes durante 8 días. Y se lavan al final de todos los trastes que se ocupen durante la comida. Y dormir en una cama solito. Pueden coexistir en la misma habitación, pueden dormir en la misma habitación, siempre y cuando se mantengan los 2 metros de distancia y se duerma solo en una sola cama. Y los medicamentos que los médicos, no sé, porque luego coexisten con hipertensión, diabetes y otros trastornos, los medicamentos no se contraponen con el tratamiento con yodo radioactivo, solamente la levotiroxina, que bueno, eso ya es un punto y aparte, ya lo habíamos mencionado, pero pues nada más. Y, por ejemplo, en caso, no sé, puede suceder, en caso de tener algún accidente, es decir, que nos podamos orinar en la ropa, si estamos diciendo que el yodo se elimina por todos los fluidos, esa ropa ya está contaminada de radiación. Entonces se recomienda meterla en una bolsita y dejarla dejarla en alguna esquina y dejarla ahí durante 8 días. Cuando el estilo de vida del paciente regrese a la normalidad, esa ropa se puede lavar junto con la de las demás personas de la casa sin problema. De acuerdo. Y igualmente tomar líquidos de forma abundante durante todos estos días es muy importante para eliminar toda la dosis. Perfecto. Pues ya bien, y lo importante aquí es saber qué es lo que se tiene que hacer, porque sí tenemos que ser muy objetivos. Una de las épocas que estamos viviendo es, yo creo que muy importante, sobre todo de la gran cantidad de soluciones que tenemos como pacientes, y la idea es que no nos cerremos. Sí, evidentemente podemos utilizar este tipo de terapias para salvar tu vida, y eso es algo que tenemos que ser conscientes. Probablemente no es nada agradable todo este tema, pero si no empezamos a hablar sobre estos temas, ¿de qué manera vamos a poder tomar mejores decisiones? Entonces no hay que temerle a utilizar lo que la ciencia ha demostrado, pues un muy buen resultado, porque me gustaría, Paula, que nos contaras cuáles son tus experiencias como médico, o sea, en temas de recuperación, ¿no? O sea, después de que pasan estos 8 días, ¿qué es lo que sucede normalmente aquí en México con la familia? ¿Cómo vive esta terapia las personas y qué les dirías para también, pues, prepararse tanto emocional, psicológicamente y familiarmente, ¿no? Ok, posterior a la terapia con radioyodo y posterior a esos 8 días, algo importante a mencionar, esto es médico, acudir al rastreo postdosis. Como mencionábamos al principio, tiene la capacidad este fármaco de emitir una imagen diagnóstica. Entonces, con la dosis que se les dio 8 días previos, se acude durante esos 8 días al Centro de Medicina Nuclear, donde se les cite, y se les hace un rastreo de cuerpo completo. Es como una foto. Entonces, digamos que lo importante es evidenciar sitios fuera de la tiroides donde podamos tener enfermedad, y eso modificar el tratamiento. Claro. Entonces, la intención de dar yodo radioactivo a dosis altas es justo eso: si hay enfermedad a distancia, poder atacarla con la misma dosis. Y bueno, eso es como punto y aparte médico. Pero ahora, hablando de los resultados o sobre todo la evolución de esos pacientes a lo largo del tiempo, recordar que el cáncer de tiroides es uno de los cánceres más benévolos que existe. O sea, si bien es de los más comunes, como veíamos, eso es un punto importante a mencionar, impactante, porque es el segundo. Sí. Entonces, quiere decir que, pues, el problema ahí está. Sin embargo,
cabe mencionar que no se comporta como todos los cánceres. Ni siquiera tiene el tratamiento de los de quimioterapia, radioterapia de manera inicial, por ejemplo, con otros cánceres. Es muy particular porque el crecimiento es lento, muy lento. Entonces, estos pacientes tienen una esperanza de vida alta comparativamente con otros tipos de cánceres. Sin embargo, no deja de ser una enfermedad. Claro. Y no deja de tener como la preocupación de que pueda evolucionar para mal. Claro. Para eso es muy importante siempre seguir los seguimientos o tener seguimiento con el endocrinólogo, con el médico nuclear, con la intención de pues que no se nos vaya ninguna recidiva tumoral. Algo importante mencionar también es que el seguimiento se hace por medio de la valoración de la tiroglobulina. Esto es con laboratorio de sangre. Así es. Y eso ya va a ser como de aquí hasta toda su vida. Los valores de tiroglobulina usualmente se normalizan posterior al primer año de terapia. Entonces, durante el primer año de terapia puede que estén fluctuando. Sin embargo, al año ya tenemos, pues digamos que objetivamente una respuesta al tratamiento. No por decir que en ese año vamos a estar un poco más laxos de los valores de tiroglobulina, quiere decir que no nos tenemos que apegar al tratamiento. Es importante aceptar la enfermedad como un proceso crónico. No es una enfermedad que después del yodo ya estamos curados y nos vamos a olvidar de los médicos. ¿Por qué no? Nos van a seguir visitando, pero no lo vean como algo malo, sino dentro de todos los cánceres que hay, pues es el más tranquilo, por así llamarlo. Sí. Entonces, tenemos que entender que el proceso es largo y que junto a ese proceso la familia tiene que ser un pilar muy importante para el apoyo de los pacientes. Simplemente el acompañarnos a las consultas, el estar pendiente de cómo se siente anímicamente, porque no es lo mismo una persona que no toma ningún medicamento a una persona que ya tiene que tomar levotiroxina de aquí a toda su vida, claro, porque no tiene tiroides. Entonces, desde ahí ya nos vemos atados a algo que alguien o algunas personas lo pueden tomar como algo traumático en su vida. Entonces, siempre tener la empatía con la persona que tenga el diagnóstico de cáncer de tiroides, apoyarlos, pues todo este proceso que va a ser muy largo. Sin embargo, recordar que siempre tiene un buen pronóstico, usualmente lo tiene. Entonces, no todo es gris, siempre hay una luz al final del túnel, sí, y que si lo encontramos a tiempo, probablemente solamente ese seguimiento tan largo sea para decir, sí señora, o sí señor, sigue bien. Claro. Siga apegado a su tratamiento con levotiroxina, siga con sus ultrasonidos de control y no va a haber problema. ¿Cada cuánto tendrían que ir? Al seguimiento. Usualmente dentro del primer año se recomienda cada 3 a 6 meses. Okay. Posteriormente al año, se puede, hasta los 2 años, se puede dejar cada 6 meses, y después de los 2 años, si el paciente sigue con una respuesta excelente, anualmente, porque el riesgo obviamente va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y pues si lo vemos así, una vez al año checarse no está tan severo, ¿no? Es como claro, algo muy digerible, muy aceptable y que se pueda acoplar al estilo de vida de cualquier persona. También algo importante es que no es una enfermedad discapacitante propiamente. O sea, el quitarnos la tiroides significa que, bueno, ya no tenemos un órgano vital o importante, pero lo estamos sustituyendo con medicamento. Seguimos siendo unas personas funcionales que con el apoyo de la familia yo creo que todo esto sale a flote sin problema. Perfecto. Eso es algo muy importante, porque realmente en la vida pues vamos a estar sujetos a un montón de pruebas, y la idea es que pues hay gente como Paola y como el equipo médico que esté dispuesto, donde el paciente se sienta acogido, y la idea es de que ustedes se informen. La idea de esta serie es también ofrecer distintas alternativas ante esta epidemia, que realmente muy poca gente sabe esto. Entonces, si ustedes tienen preguntas, por favor, mándenlas, porque nos encantaría tener a Paola varias ocasiones. Y una de las cosas que quería preguntarte, porque como especialista especial, o sea, específicamente en radiación, ¿cómo podemos nosotros protegernos ante pues todas estas toda esta energía que está flotando en nuestros celulares, pues evidentemente en una ciudad como esta, el wifi, etcétera, ¿no? Y realmente
cómo poder disminuir la cantidad de radiación y por qué la tiroides es más sensible que otros órganos a la radiación. Ok, pues recordar que vivimos, como dices, embebidos en una situación donde la radiación nos llega por todos lados. Sin embargo, no toda la radiación es igual. Hay radiación ionizante y no ionizante. La ionizante quiere decir que daña la célula y puede causarle o no algún efecto adverso. Entonces, dentro de la radiación ionizante está sobre todo la radiación que ocupamos para los estudios médicos, las radiografías, las tomografías, los estudios de medicina nuclear propiamente, que finalmente tienen mayor beneficio que riesgo, por algo se hacen. La dosis usualmente es bajita, pero entonces vamos a tener en cuenta que los factores de riesgo son estos, ¿no? El tener la exposición a radiación por algún método de imagen. Son pacientes que probablemente están enfermos de alguna otra situación y que para el control de esa enfermedad pues están haciendo tomografías constantemente. Ese puede afectar o es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es tener antecedente familiar de primera o segunda línea con cáncer de tiroides. Si nuestra mamá o la abuelita tuvo, probablemente o hay mayor riesgo de que tú lo presentes. Y otro factor de riesgo que podemos tomar en cuenta es enfermedades propias de la tiroides. O sea, por ejemplo, tener enfermedad de Hashimoto o hipotiroidismo congénito puede ser un factor de riesgo para poder tener esa patología. Digamos que las células ya están un poco alteradas, que probablemente durante el transcurso de nuestra vida podamos tenerlo. Puede ser que no, pero siempre es un riesgo adicional. Claro. La glándula tiroides es un órgano radiosensible porque se encarga de múltiples funciones y que todo el tiempo está en constante cambio celular. Entonces, eso lo hace más propenso porque el hecho de que se dañe una célula puede ser que se genere un evento mayor por el tipo de metabolismo que tiene. Sin embargo, no es el único órgano radiosensible. También tenemos, por ejemplo, las gónadas o los ovarios, los testículos, que también son órganos que se encargan justo de eso. Están en constante reparación, proliferación de células, y que puede ser que una célula inmadura que dañe, pues de origen a células o a nuevas células dañadas, y con esto generar lesiones tumorales. Esa es la razón por la cual un órgano se considera más radiosensible que otros. Sin embargo, pues todo el cuerpo puede ser radiosensible hasta un punto de radiación, ¿no? Sí, perfecto. Pues yo una de las cosas que he hecho es dormir con el celular afuera y apago el wifi, y he notado que descanso mucho mejor. Y otra de las cosas es que pues planeo mi tiempo en la computadora, o sea, trato de hacer un plan de trabajo y tener el menor tiempo posible, ¿no? Y una de las cosas que evidentemente es algo bien pues adictivo es el celular, ¿no? Entonces, ¿qué otras medidas nos recomendarías para disminuir esta radiación? Ok, propiamente no está demostrado que la radiación que viene por los aparatos electrónicos cause daño. También se ha tocado el tema, por ejemplo, de los tumores cerebrales, que también se cree que puede tener una relación. Sin embargo, no hay algo duro, un dato franco que nos pueda decir, si hay una correlación con esto. Sin embargo, pues como existen diversos estudios, puede ser que en algunos sí lo hayan encontrado o haya encontrado alguna correlación positiva. Aquí lo importante es que saber, o sea, sí está bien este tipo de medidas de disminuir el uso del celular, de la computadora, de la televisión, de los microondas, por ejemplo, ¿no? Que también se sabe que emiten radiación. Sin embargo, no es un factor de riesgo ya demostrado para formación de tumores en algún tipo de órgano. Principalmente a tumores cerebrales, que es lo más común, y sobre todo por la topografía, ¿no? Nos ponemos el celular en la oreja y pues ahí está cerca el cerebro, pero propiamente no hay algo franco. Cosa que nos tranquiliza bastante. Sí, y pues otra fuente externa de radiación, pues básicamente otro punto importante podría ser algún paciente que haya tenido un cáncer en cualquier parte del cuerpo y que haya sido sometido a terapia con radioterapia. Esta dosis evidentemente es alta y eso nos puede
generar factores de riesgo o un mayor riesgo para que esas células tiroideas se malignicen. Pero, digamos, se le llama un segundo primario. Teníamos un primario inicial, mama, por ejemplo, me dieron radioterapia y que posteriormente, a la larga, en 10 años, presenta un nódulo tiroideo y es cáncer. Entonces puede ser un factor de riesgo la terapia previa, que propiamente fue para el cáncer de mama, ¿no? Que en ese momento era mayor el beneficio que el riesgo y que por eso se otorgó. Sin embargo, siempre existen este tipo de detalles que quedan, como ese hilito que queda y que posteriormente de ahí se puede seguir otro cáncer. Pero digamos que no es lo más usual o lo más común. Okay. Y dentro de otras fuentes de radiación externa, pues al momento no se me ocurren algunas otras. Yo creo que lo más importante son esas, las de origen médico. Perfecto, pues muchas gracias. Y por último, a mí me gustaría que Paola nos dijera sus datos, cómo la pueden encontrar en caso de que ustedes sean candidatos a este tipo de terapias. Y evidentemente vamos a poner sus datos ahí, pero me gustaría que ella lo dijera y algún otro mensaje que tengas para nuestra audiencia. Perfecto. Bueno, me pueden encontrar, yo actualmente estoy trabajando en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Servicio de Medicina Nuclear. Ahí con todo gusto, siempre, pues casi siempre estoy ahí. Y por mail, mi mail es paovallejoarmenta, todo junto, @gmail.com. Y con toda confianza, si llegan a tener alguna duda por medio de la plataforma o por medio de personal por mail, siéntanse con la libertad de enviar dudas. Es preferible preguntar a quedarnos con la duda y dejar crecer un problema. Siempre es mejor preguntar y estar bien informados. Ninguna pregunta es tonta. Eso es completamente cierto. Y si podemos, si está en nuestras manos poder resolverlas, adelante. Y nada más pues tener en cuenta que el cáncer de tiroides, como ya vemos y hemos platicado, es todo una odisea, ¿no? Desde el diagnóstico, porque no hay nódulos tan grandes siempre, el seguimiento, el que el paciente se le quite el miedo de la radiación, no es mala, por algo es un tratamiento y se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Entonces recuerden que siempre todo lo que se hace médicamente es para beneficio del paciente. No se les va a ofrecer algo malo o algo que los dañe más, al contrario, siempre la salud es la prioridad. Entonces, nada más quitarse el miedo y generar una red familiar es sumamente importante. Yo creo que es de lo más vital para que un paciente tenga apego a la terapia. Eso y una buena relación con el médico, porque en ocasiones luego no nos llevamos bien con el doctor y ya no vamos a las consultas. Claro. Y desde esos puntos que son sociales, que decimos, o les restamos importancia, pueden generar un impacto grande en el seguimiento y en la respuesta a la terapia. Entonces, el único consejo es de que no tengan miedo, pregunten y apéguense a las medidas que se les comenta durante las consultas, que eso es lo más importante. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Paola. Y ya saben, aquí la idea con este tipo de programas es informar y que puedan ustedes tomar decisiones basadas en eso. Entonces, pues esperamos que 2020 llegue con muchísima salud y tendremos más especialistas para empezar a hablar de temas que son muy importantes para todos. Bueno, les mandamos un abrazo.